Muy buenas tardes, señoras y señores, y saludos cordiales de este amigo que les habla, Santiago Orozco. Bienvenidos un viernes más al programa El Remate de la página Media Verónica. Ya estamos en 14 de noviembre, prácticamente el ecuador del mes de noviembre, y el mundo del toro se está moviendo entre bastidores porque ya hay cambios de apoderamientos, otros que están deshojando la margarita, otros que ya la acaban de deshojar, y ahora hablaremos de todo ello. También hay dos plazas de toros de Andalucía, como es la Malagueta y la Plaza de Toros de Algeciras, que salen a concurso después del primer pliego de la Malagueta fallido por una impugnación de Nautalia que el tribunal le ha dado la razón, y se va a retrasar en un mes o dos, cosa que no es buena para los pliegos de condiciones, el pliego de la Malagueta, y el de Algeciras acaba de salir también. Yo me imagino que hasta primero de año no se sabrá nada. Bueno, hay también un proyecto cogido muy con alfileres que ahora analizaremos también de la nueva televisión, una nueva televisión de un canal que encabezaría Rafael García Garrido, presidente de Nautalia y de Plaza 1, para la próxima temporada. Y, cómo no, también ese abono de temporada de Plaza 1, que ya está prácticamente el abono de temporada, no el de San Isidro. El de San Isidro será a partir del 5 de febrero o 8 de febrero, que hagan la fiesta de Blas y presenten los carteles. Entonces se pondrá a la venta el abono de San Isidro. Pero claro, el abono de temporada pues puede salir antes que la Lotería Nacional, que la Lotería de Navidad. Pueden estar ya a la venta para las personas que sacan en Madrid su abono de temporada. Y también hay un rumor, que es antesala siempre de la noticia, de que unas declaraciones que ha hecho el maestro Morante de la Puebla, de que él no se ha retirado, que simplemente se quitó la coleta y que piensa volver, que se ha tomado un descanso. Bueno, pues ya el tiempo da y quita razones. A ver a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Lo importante es que el primero se recupere la persona y luego se recupere el torero, si es posible. Coraza, buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Ángel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y don Carmelo Irazola, buenas noches. Buenas y taurinas noches. Bueno, esperemos que sean taurinas, porque ahora las noticias vienen con cuentagotas. Bueno, el torero riojano Diego Urdiales ya ha deshojado la margarita. Si hace 15 días aproximadamente dejaba su relación de apoderamiento con el que ha sido su apoderado durante más tiempo en su carrera, pues ahora ha elegido al periodista Israel Vicente, para que se haga cargo de su apoderamiento. ¿Qué se comenta ahí en La Rioja? Pues nada, Israel de Vicente, parece ser, es hijo de David, su padre, que fue apoderado de Diego Su primer Urdiales apoderado. Cuando era novillero y tal. Entonces, yo no sé, la verdad, vosotros igual lo conocéis, sabéis más de él. Yo, desde luego, como apoderado de otras figuras y demás, no lo tengo catalogado ni visto. Yo le deseo toda la suerte del mundo, pero bueno. Que él es la primera vez que va a apoderar a un torero. Él ha sido jefe de prensa de José Tomás durante unos cuantos años, que tampoco eso le ha dado mucho trabajo, porque ser jefe de prensa de José Tomás es un chollo,
porque como no hace declaraciones a la prensa, no va públicamente a ningún sitio, pues eso no sabe, no contesta. Con lo cual, pues la verdad es que, no sé, yo es que la función del apoderado me parece tan importante que la experiencia también me la parece. Considero que es importante porque, claro, tiene que negociar con los empresarios, contrataciones, llevar la imagen del torero, llevar la comunicación, estar al día. Y entonces, esto, bueno, ojalá tenga suerte y sea lo mejor de lo mejor, pero creo que con un poco de experiencia podría estar. Él sabe mejor que nadie. Él sabe Coral, mejor que nadie. digo Coral, perdón, Carmelo, ¿qué se comenta? Bueno, yo no he oído muchos comentarios porque, como dice Coral muy bien, no es un hombre, o al menos yo, no tengo un gran conocimiento de él, ¿no? No es conocido a nivel de apoderamiento porque no se ha dedicado nunca a ello, pero Diego Urdiales no es tonto. Diego Urdiales es un hombre y además reposado en el pensamiento también, además de en su toreo, y si ha prescindido de Villalpando, que prácticamente ha sido su apoderado durante casi toda su carrera, en la causa no la sabemos. Lo que sabemos es que los dos dicen que lo han dejado y que siguen siendo muy amigos. Alguna razón habrá, que yo creo que será fundamentalmente que Diego Urdiales el último año ha toreado muy poco y la labor del apoderado, entre otras importantes, está en buscar contratos al torero, ¿no? Y posicionarlo de la mejor manera posible dentro del escalafón de toreros y dentro del número de corridas que puede torear. Que no está Diego para torear 100 corridas de toros como aquellas marcas que se llegaban hace años, ¿no? Pero tampoco está para torear 7 u 8. Quiero decir, claro, es un hombre que tiene que tener un número de corridas, aparte de un número de corridas en lugares pues de importancia, ¿no? Y esta última temporada se lo ha ganado. Hay que darle un tiempo, como a todo, y sobre todo cuando no es conocido, pues mucho más todavía. Vamos a ver, en principio tendrá que realizar alguna manifestación sobre sus intenciones, sobre cómo va a llevar la carrera del torero, y nos enteraremos al menos cuáles serán sus proyectos y su camino a seguir. Nada más entiendo que se puede decir desde un punto de vista que no sea el de un conocimiento mucho más extenso y extremo del nuevo apoderado, que desde luego yo no lo tengo y no sé si alguien que no sea de su círculo íntimo lo puede tener. Bueno, Ángel. Bueno, yo creo que como decía en el último programa, yo creo que los cambios de apoderamiento vienen provocados porque no hay a la hora de la liquidación final de la temporada, pues no, el torero está desconforme o es el apoderado el que está desconforme y hay una ruptura. En este caso, yo creo que ya, a lo mejor, si tiene intención de estar Diego hasta los 60 años, a lo mejor tiene que volver a Luis Miguel Villalpando. Pero yo quiero recordar que Villalpando tiene que estar en la jubilación, porque recuerdo que fue uno de los primeros alumnos que tuvo la Escuela de Tauromaquia de Madrid, la Municipal de Madrid, de la que yo soy cofundador. Y yo creo que estuvo entre los 5 primeros que se apuntaron. Eso quiere decir que tiene que estar ya metido en los 65, fácil en los 65 años, y a lo mejor el hombre, pues hay que luchar más y trabajar más con toreros que no tienen demasiada demanda por parte de las empresas que con los toreros que tienen mucha demanda. Y yo creo que ha trabajado en general bastante bien. El problema que tiene Diego es que resucita de tarde en tarde, es un torero intermitente, es un gran torero, pero que tampoco tiene una continuidad o una regularidad que le den credibilidad de cara a las ferias de primero de temporada. Diego, como he dicho en otras ocasiones, es un torero de segunda parte de la temporada, de la segunda parte de las faenas, que ha cruzado los 50 tacos, y yo creo que, no lo sé si ha hecho bien cambiando de apoderado, pero lo que tiene que hacer es, en los sitios que le pongan, estar a poder ser
como estuvo en Bilbao o en Málaga, me parece que fue el otro sitio que estuvo sensacional, y entonces esas 8 corridas pues serían 30, como ha toreado varias temporadas, en sus mejores temporadas estaba en 30 o alguna corrida más incluso. Y el problema que tiene Diego es que fue de los toreros castigados en la primera parte de su carrera, porque estuvo un montón de años en el paro, toreaba 1 o 2 o ninguna, y es verdad que le han descubierto demasiado tarde para llevarse lo que se tenía que haber llevado el toreo, es decir, para vivir de su profesión. Y yo no sé si Diego sí ha ganado algo de dinero, pero yo creo que no ha ganado dinero como para vivir ya hasta los restos, él y su familia. Y bueno, pues de ahí puede haber, no sé, algún experimento para ver si con un cambio de apoderado, en este caso yo lo conozco remotamente a este chico, a Israel Vicente, pero que no creo que pueda hacer gran cosa, porque no olvidemos que en la tauromaquia somos profesionales, son entre novilleros, banderilleros, picadores, matadores y regenadores y empresarios y ganaderos. Estamos hablando de un colectivo que viva de eso, que no va más allá de las 1000 personas y nos conocemos todos. Quiero decir que porque cambie de apoderado, Diego Urdiales no va a pasar de no ponerlo en las fallas en la Magdalena de Castellón, las fallas de Valencia, Abril en Sevilla, etcétera, por el mero hecho de cambiar de apoderado, porque Diego ha toreado en todas esas plazas, ha dejado su sello personalísimo de concebir el toreo, pero como decía antes, no ha tenido esa continuidad, o a veces es un pinchaguas y ha fallado muchas palas, y seguramente ha bajado bastante en el escalafón por esos motivos. O sea, y no creo que haya apoderado que lo pueda superar si no es él con la muleta y el capote, la muleta y el estoque, ¿no? Bueno, Ángel, si me permites un momento, Ángel, bien es cierto que a pesar de los triunfos que ha tenido, luego no se le ha reconocido en darle más oportunidades como este año. Y estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo no estoy de acuerdo con lo último que estás diciendo. Y luego, los apoderados, unos toreros van con casas importantes y otros van con apoderados independientes, como en este caso Diego. Para mí, que no tengo mucha idea de esto, tengo mi idea, pero no, es que es mejor ir con una casa importante, porque tendrás más oportunidades de torear más corridas. Digo yo, a lo mejor ojalá me confunda y no esté en lo cierto. Y con bueno, eso es un problema eso es un problema que nosotros no podemos resolver ni podemos adelantar. No. Lo que sí está claro es una cosa, y a los hechos me remito. El ir con una casa grande, pues te garantiza que con muy poquito esfuerzo vas a hacer una temporada importante. Eso es. Ahora, el torero va a sentirse como torero o se va a sentir como un funcionario o un empleado, que le dicen ve a torear a tal sitio, pasado mañana toreas en tal sitio, los toros son estos, tu cuadrilla te la pongo yo y estás en una casa grande, pero tú no mandas en tu hambre. Ese es el problema que hay hoy día en los apoderamientos. Y luego, en segundo lugar, no solamente el mejor apoderado es la espada, la muleta y el capote. No. El mejor apoderado es la casa grande que le garantiza una temporada con el mínimo esfuerzo y el máximo rendimiento. El rendimiento, como es lógico, en estas casas grandes, pues es menor que si te llevas un apoderado independiente. Pero bueno, ya eso cada uno es libre de elegir lo que quiere. Sí. Y otro torero que está deshojando la margarita todavía y ha hecho una temporada importante y está por ello recibiendo el fruto que anteriormente en otras temporadas no se le ha dado, es David de Miranda. David de Miranda dejó su apoderamiento con Pereira
con Pereda, perdón. Con Pereda. Ganadero y empresario, sí. Eso es a final de temporada. Yo sé que Pereda ya le había comentado en esta temporada, en los inicios, en los comienzos y luego del triunfo de las ferias donde ha triunfado, que él lo había llevado hasta aquí, pero que no le gustaría seguir con él porque entendía que no tenía la fuerza suficiente ni el tiempo para dedicarle que merece la pena un torero. Entonces han decidido por ambas partes, pienso que ha sido así, que dejar esto en cuarentena. Ahora David de Miranda tiene varias opciones, la está barajando y bueno, y desearle que elijan la mejor por el bien del apoderado y por su bien como torero, ¿no? Así que eso es lo que podemos decir hasta el momento y que Dios reparta suerte. Otra cosa ahí no cabe. Lo que ocurre es que no son las primeras ferias. Las primeras ferias ya están dadas desde esta temporada. El próximo mes se van a reunir las casas importantes y se van a intercambiar los cromos como todos los años. Esto no va a cambiar. Y esto lo tiene que cambiar quien tiene el poder. Y el poder lo tiene el público que acude a las plazas. Sí. Entonces vamos a seguir como estamos hasta que el público no tenga criterio y decida a qué corrida va y a qué corrida no va. A qué torero le interesa ver y al torero que no le interesa. Pero mientras que esto sea un triunfalismo puro y duro y sea un acto social, que la mayoría de público va a la plaza sin saber qué toros se lidian, de qué ganadería son, quién los lidia y quién está puesto en el cartel. Hasta entonces esto no cambiará. Y otra cosita a tenor al hilo de esto que acabo de decir. Allá ha salido de la Asociación del Toro de Madrid la lista negra y la lista blanca, que hace la asociación con buen criterio, es su criterio, por tanto, no solamente lo respetamos, sino que lo apoyamos porque coincide a lo mejor con nuestro criterio. Pero lo que quiero decir, desgraciadamente, Plaza 1, en este caso, hace oídos sordos a la lista negra, a la lista blanca y a la lista verde. Puesto que hay ganaderías, que llevan saliendo en la lista negra varias temporadas y siguen, como las pilas de Duracell. Bueno, pues si los abonados de Madrid, que son ya bastante importantes, ¿no? Son casi 20.000 abonados, arriba o abajo, podríamos decir. 4/5 partes de la plaza. Eso es. Pues no se manifiestan y protestan, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dicho esto, vamos con otra cosita. Yo quería, Santiago, quería decir una cosa un minuto, porque tú, como muy bien has dicho, en los toros y más allá de los toros, en todos los sitios en donde sea el pueblo, el público, el que se gasta el dinero para ver un espectáculo, para adquirir algún bien o algún vicio o algún capricho, también hay que decir que la información tiene una baza fundamental a jugar. Porque si el público reclama otros toros u otros toreros, pero los informadores no lo recogen o no lo recalcan o no lo dicen o no lo recuerdan o no lo reflexionan, siguen haciendo lo que les da la gana los de arriba del todo.
Y en cuanto a lo que he dicho antes, yo me reitero que como se conocen todos los toreros, porque son pocos, estamos hablando de toreros que circulen de 30 o 40, aunque haya una lista de 250, que apenas se visten o no se visten de luces, quiero decir que nos conocemos todos y a partir de ahí, tú lleves el apoderado que lleves, sea una casa grande, o sea un apoderado independiente, o sea un intruso, depende de tu muleta, de tu capote y de tu estoque, pero no te quepa ninguna duda. Eso es así de claro. Y por otra parte, yo recuerdo que los apoderados independientes ahora mismo apenas o sea, ahora mismo son inexistentes, quitando Borja Jiménez y quizá alguno más, que yo no sé si se podrían contar con los de una mano, los toreros que van como independientes. Y el que va independiente, si no tiene fuerza y si no funciona, como decía antes, y digo ahora, el capote, la muleta del estoque, pues no sirven para nada, ¿no? En fin. Mira, Ángel, la prensa actual, la prensa actual está corrompida. Bueno, pues está. Entonces, el público, la prensa actual desinforma, no informa, desinforma. ¿Por qué? Porque es un buenismo, es un triunfalismo que no existe en el ruedo. Lo primero que tiene que saber la prensa es valorar las condiciones del toro. Y el toro que está saliendo, desde luego, no es el toro ideal para la lidia ni para el toreo, porque es un toro pastueño, un toro que sale picado de chiqueros ya, sale con los puyazos dados, simbólicamente, claro. Y entonces, si el toro no da emoción, a partir de ahí la prensa no puede dar la emoción que le falta al toro. Trata de darla, pero en realidad la persona que asista a una corrida de toros y lea los portales, unos por desconocimientos y otros porque son corruptos por naturaleza, ¿no? Y están dejándose anunciar por toreros, dejándose anunciar por empresas y haciendo lo que le dicta el que le paga. Claro. Así que así difícilmente la prensa puede formar ni informar. ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, pues que el público está tragando por todo. Mire, aquí en el mercado de mi pueblo, yo recuerdo de pequeño, ya no existe ese mercado, ahora está el Parador Nacional de Turismo, que ponía un cartel a la entrada que decía: lo que esté caro, no lo compre, ya bajará. Bueno, pues eso digo yo con el tema taurino. Lo que no le convenga, no acuda y exija cuando vaya a una plaza de toros. Carmelo. Llevas toda la razón. Esto es un desastre absoluto. Mira, por comparar con otras actividades que no tienen nada que ver, como es el fútbol, ¿no? Si uno ve un partido de fútbol, en el momento en que un jugador se equivoca, no que lo haga fatal, como muchas tardes los toreros estos de esas casas grandes a las que se refería Ángel, ¿no? No, ya no hablo de que lo haga fatal, no. Si el jugador no hace la jugada que debe hacer, es inmediatamente y en el tiempo criticado por los comentaristas y, bueno, sabedores, al parecer, al menos de la teoría de lo que supone esa actividad deportiva. En los toros ocurre absolutamente lo contrario. Es decir, si un torero se equivoca o sin equivocarse pretende hacer una faena de ningún valor para la tauromaquia y que lo que pretende es engañar al público, te encuentras con que los comentaristas secundan al torero y no dicen absolutamente nada de lo que se está equivocando. Es decir, son cómplices del fraude que se comete el 99% de las veces en las plazas de toros. Claro, así hay que ser, pues un loco de la tauromaquia, como podemos ser nosotros, o como son nuestros aficionados,
que para algunos, desde luego, perdemos mucho tiempo en esta actividad y si no, pues claro, no te alcanza el conocimiento ni tu tiempo para apreciar cómo te están engañando los del micrófono, los de la muleta y los del estoque. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Pues lo que sucede ahora, que se encumbra a toreros que no son más que defraudadores de la tauromaquia, ¿no? Pero como no nadie dice de los que deben decirlo lo que está bien y lo que está mal, pues bueno, todo es una especie de tío vivo, de feria, en la que cada uno hace el papel contrario al que debe hacer. Y la crítica, desde luego, siempre ha sido fundamental en una actividad como es la tauromaquia. Siempre ha sido importante. Ahora no es que no sea importante, es que es absolutamente inexistente. Bueno, pues vamos a pasar a otro temita. La licitación de la Malagueta y de la Plaza de Toros de Algeciras. Dos plazas, la Malagueta, ya saben ustedes que plaza de primera desde hace varios años, plaza de primera administrativamente, porque la Malagueta últimamente, por el toro que sale, puede ser de primera, pero de primera regional, no de primera división. Todo es primera, Santiago. Pero bueno, ese es el mal de muchas plazas. También a Algeciras, que era una feria que se han llegado a dar 10 festejos, pues en la actualidad el pliego de condiciones pide 3 porque más no se pueden dar, por el público que va. Son las circunstancias a veces, ¿no? Pero hay plazas que los pliegos de condiciones, los que son privados, las plazas privadas, pues no hay pliego de condiciones, se la concede al que quieren. Pero en las plazas de titularidad pública hay que mirarlo muy bien. Y yo no estoy de acuerdo que se entreguen las plazas como un cheque en blanco, ¿no? Por 4 años y la prórroga, ¿no? Mire usted, si usted el primer año no cumple con un pliego de condiciones que esté bien hecho, porque eso es otra cosa, que las mismas administraciones hacen un pliego, como es la Diputación de Málaga, y es la segunda vez que se lo echa para atrás una empresa. Y que el tribunal le da la razón a la empresa que lo ha echado para atrás porque está mal hecho. Pero oiga, entonces los señores que están funcionarios y que están en el gabinete jurídico, que lo pagamos todos, ¿qué hacen? O que han estudiado derechos o torcidos. Porque vamos, yo no creo que los contratos que ya tienen experiencia de año tras año se hagan así al voleo. Y luego digo que no estoy de acuerdo porque hay muchos pliegos que el primer año ya no se cumplen. Y no sé qué pasa, que no le dicen a la empresa, oiga, usted no ha cumplido el pliego el primer año, usted no va a seguir. Porque sería en beneficio de la fiesta. Si usted un año tras otro no trae las corridas como deben de venir presentadas, hay problemas de corrales, hay problemas de presentación, pues usted el año que viene no sigue y punto. Y luego otra cosa que tiene la Diputación de Málaga, en este caso, que cuantía económica no cobran del piso de plaza. Vamos, lo cobran en entrada. ¿En entrada para qué? Para repartirlas entre los amiguetes de los políticos. No, mire usted, esto es una plaza de titularidad pública y usted lo que tiene que cobrar es el canon de arrendamiento a la empresa que sea y no en entrada. El que quiera ir a los toros que lo pague y saque su boleto. ¿Qué os parece esta situación? Comienzo con Carmelo porque es licenciado en Derecho y nos puede orientar, ¿no? Hombre, los pliegos de condiciones tienen que ser lógicos, tienen que ser calibrados y tienen que ser realizados por alguien
que sepa de lo que va, que tenga la experiencia necesaria y que pueda marcar las pautas que deban de cumplirse sin equivocaciones que supongan lo que ha supuesto en Málaga, ¿no? Que han echado para atrás el pliego y ahora todo se retrasa y hay que presentarlo otra vez y nuevas posturas o pujas para poder quedarse con la concesión de la plaza. Y claro, esto lo que demuestra pues es muy poco cuidado en una plaza tan importante como es la de la Malagueta para adjudicar a una empresa la posibilidad de organizar durante el tiempo que corresponda por los festejos que se celebren allí. La verdad que es un poco incomprensible porque además creo, tú lo sabes mejor, porque el paso es malagueño, Santiago, que no es la primera vez que pasa tampoco en la Malagueta, ¿no? Sino que ya ha habido alguna otra ocasión en que se ha hecho para atrás el pliego y oiga, hay que volver a empezar. Hombre, si alguien se equivoca, no digo yo que lo haga de mala fe, pero a lo mejor hay que encargárselo pues a otro grupo, a otra persona, a otra cabeza pensante que pueda realizar las condiciones de una manera más idónea y no repetir otra vez el mismo error, porque entonces pues no salimos del bucle, ¿no? Yo creo que no tiene sentido, las condiciones tampoco son tan difíciles de establecer y de fijar y que las impugnaciones luego no se lleven por delante y pues cualquier pliego por cualquier motivo, ¿no? Lo cual pues también desanima a las empresas para pujar por esa plaza, a la gente, a los aficionados y al público se le desconcierta completamente y claro, esto hay que hacerlo de otra manera, mucho más pensado, mucho más razonado y mucho más lógico. Y si en vez de ser la primera vez, pues ya es la segunda, pues todavía más, ¿no? Muy bien, Carmelo Coral. Que lo de la anulación, la impugnación de la Plaza de Toros de la Malagueta es malo para todos, porque fijaros que ahora han puesto la cláusula que habían puesto, la especificación, que la empresa candidata debía de haber gestionado en cada uno de los 3 últimos años al menos 3 plazas de primera o de segunda categoría. Entonces, esto yo creo que en el mundo de los empresarios no es muy difícil de conseguir, porque si son empresarios... A lo mejor, mira, eso es, perdona, eso es un truco que utilizan las plazas de titularidad pública para que vayan empresarios potentes. Pero es que mire usted, en igualdad de condiciones, entonces no estamos todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo puedo ser un insensato y decir, venga, yo voy a dar tanto, voy a coger tanto y luego no puedo hacerlo, no puedo llevar la realización. Tengo que demostrar una solvencia económica. Bueno, pero la solvencia la tendré que demostrar si tengo una empresa ya constituida y demás. Pero claro, aquí dicen que sean empresarios de plazas de primera y de segunda. Pero mire usted, es que un empresario que esté en una plaza de tercera igual lo puede hacer mejor que uno que solo lleve plazas de primera. ¿Por qué no lo va a llevar? Es que ya te digo que aquí entra el politiqueo y luego entran las empresas que tienen acceso a determinados partidos políticos. Vamos a hablar claro y bien. Si tú tienes buena relación con el PP, ¿qué plazas te dan? Pues las del PP. Si lo tienes con el PSOE, ¿qué plazas te dan? Las del PSOE. Si no lo tienes con ninguno, pues te quedas en tu casa y hasta que te aburras. Venga, lo que sí es, perdón, lo que sí es cierto, yo creo que esto es un hándicap porque ahora hay un retraso tremendo, pues hasta en diciembre o más, porque esto tiene que ser ahora aprobado nuevamente por el Pleno de la Diputación de Málaga, que lo apruebe o no lo apruebe. Con que
dónde vamos a, hasta Claro. cuándo Málaga va a tener pliego de condiciones. Y una cosa, Santiago, Málaga, yo con todos mis respetos, creo que sería en su día una buena feria taurina, pero que en la actualidad ha bajado mucho o muchísimo. Y no es una feria como para que te anime a decir, me voy a Málaga a ver la feria de los 3 días, o de los 4 que sean. Así como antes. Bueno, las corridas el buenas. público Y está eso- acudiendo, Coral. que sí, pero Es me una- refiero que sí, que verás antes tú, era, es una antes cosa- era una gran feria. Sí, sí. Una gran feria de toros, de Bueno, todo. Ahora, pues el toro no sale, lo primero. ha tenido que digo que ha tenido muchos altibajos. ¿Eh? Sí. Málaga ha tenido muchos altibajos. Sí es cierto que hubo un tiempo que hubo un presidente y los compañeros también que fueron todos a una y levantaron la Feria de Málaga en cuanto al toro. Pero claro, ahora incomprensiblemente es cuando más público está yendo a las plazas, incluida la de Málaga. Entonces, no entiende que una feria que va el toro, que te digo, que no embiste en ningún lado, pues vaya para arriba en vez de para abajo. Es que estamos en más de lo mismo. En Málaga se está dando la feria como en todos lados, ¿no? Como se está ocurriendo en Sevilla, como está ocurriendo en Córdoba, como ocurre en Almería, que el público que va, pues tiene muy poquito criterio y poquita afición, porque el que tiene afición, aunque no tenga criterio todavía, pues va escuchando, va tratando de aprender, ¿no? Pero el público va a las ferias, cuando ha pasado la feria ya se olvida de la tauromaquia hasta el año que viene. Claro. Así no vamos a ningún lado. Ángel. Bueno, yo permíteme que cuente una anécdota simpática que me ocurrió en mi casa, que le invité a cenar a él y a su mujer y a su niña, Clemente Lubillano, el padre de David y de Jorge. Cuando los chavales querían ser toreros, que tenían entre 15 y 16 años, pues llegó a tener como mínimo 15 o 20 plazas, de verdad, o sea, plazas, pero además alguna de cierta relevancia como la de Burgo de Osma o Peñaranda de Bracamonte, que además de novilladas sin caballos y con caballos, se daban corridas de toros. Y entonces, pues no sé, hablando cordialmente en casa, le digo, ¿y tú, Clemente, cómo te las arreglas? Que tienes plazas con alcaldes del PP y con alcaldes del PSOE. Y se queda muy serio, se quita la peluca, se la pone encima de la mesa y echa mano a la cartera y dice, mira, el carnet del PSOE y el del PP, tenían los dos carnets. En la cartera, por si acaso. Para no fallar. El padre de David, lo que os cuento es rigurosamente cierto. Bueno, ahora hablando más en serio, vamos a ver, como sabéis, yo soy cofundador y el principal quizá ideólogo de la Escuela Taurina de Madrid, aunque luego ahí el que figuró fue Enrique Martín Arranz, que no somos familia, que nos llamamos Arranz, pero lo que te quiero decir es que o en los estatutos, o en algún añadido, o en alguna postdata, tiene que reflejar, o tuvimos que reflejar, o lo reflejé yo, los objetivos y propósitos de la Escuela Taurina de Madrid, en donde más o menos la síntesis era que, además de preparar a los chicos para ser o intentar ser toreros, novilleros, matadores, etcétera, también como taurinos, o sea, mozos de espadas, banderilleros, picadores, apoderados, empresarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues algún objetivo se ha conseguido porque hasta apoderamientos, máximas figuras del toreo han sido apoderados por otros toreros, pero os daréis cuenta que en la élite económica, en las grandes empresas, ahí no manda ningún torero, ahí siguen mandando el capital. Quiero decir que, vamos a ver, yo personalmente creo que hacen falta grupos, como he dicho en alguna otra ocasión, grupos de buenos y honestos profesionales que a cambio de una remuneración suficiente sean capaces de organizar festejos taurinos, por lo menos en todas las plazas públicas, y como mínimo hacer una economía mixta. Eso de dejar hacer y deshacer
a su antojo a los grandes grupos económicos, eso lleva a lo que hablábamos antes con respecto a las injusticias que se ven todos los días en los despachos. Y hay toreros que tenían que torear 30 y torean 8, y hay toreros que tenían que torear 8 y torean 50. Y no quiero decir aquí nombres, pero todos sabemos que están desgastados un montón de toreros que siguen ocupando los puestos de casi todas las ferias. Es decir, aquí hace falta una transformación, una revolución en el mejor sentido de la palabra, para que se recobre lo que decía antes Carmelo, esa credibilidad y esa integridad, que ahora no existe o está cuestionada, porque si no, efectivamente, pues va a ser más de lo mismo o peor. La realidad es que hay 150 toreros que han hecho el paseillo este año y no más de 10 viven de su trabajo. Los otros 140 están caninos y tienen que echar mano de hacer otro trabajo, o bien tienen recursos en su familia o en su entorno para subsistir, pero esa es la realidad. Y esa realidad va contra el sentido común, contra la lógica y contra el porvenir. No digo nada más. Bueno, pues dicho queda. Bueno, ¿qué os parece también que Rafael García Garrido pues anuncia, yo me vaya a permitir que lo ponga entre comillas, ¿no? Por una sencilla razón, anuncia que va a crear un canal de televisión, pues como tenemos Juan Toro, que no se sabe todavía el porvenir de Juan Toro, pues tiene la intención de crear un canal para televisar las corridas de toros de sus ferias en principio. Probablemente sea extensible una vez que esté formalizado para otras ferias. Independientemente de que es una noticia muy buena para los aficionados y para el público que desde su casa puede seguir la fiesta de los toros cómodamente, yo lo pongo entre comillas por una sencilla razón. El paso que ha dado Telemadrid esta temporada pasada de televisar la Feria de San Isidro al completo, eso le ha conllevado a la televisión pública de los madrileños unas audiencias impensables, como nunca ha tenido. Entonces, yo pregunto, ¿le va a hacer la competencia Plaza 1 o Nautalia a la propietaria de la Plaza de Toros de las Ventas, que es la que le ha adjudicado la plaza? Por una sencilla razón, porque le ha permitido a Plaza 1 lo que no se le ha permitido a lo mejor a otros empresarios, ¿no? De bajar los abonos, sí, pero las entradas sueltas, amigo mío, a precios de oro, o sea, una subida brutal. Por tanto, hay una desigualdad ahí para las personas que viven en Madrid y para los que no vivimos en Madrid, que amigo mío, se ha puesto de ser una plaza que todo el mundo podía tener acceso a ella, a una entrada de toros en las ventas, pues a ponerla de forma prohibitiva. ¿Qué pensáis vosotros de eso? Venga, Coral, comienza. Hombre, yo lo que pienso de lo de la televisión, pues puede que llegue a efecto, porque durante años se pensó que el retransmitir corridas de toros en abierto restaría público a las plazas, y sin embargo este año se ha demostrado que ha sido un año cuando más público ha habido a las plazas de toros, y nos han retransmitido corridas. Pues Telemadrid, muchísimas gracias de verdad por todo lo que hemos visto de San Isidro, Canal Sur también. Entonces, yo, si este señor se lanza, a ver si me sé explicar, a la televisión y a retransmitir corridas de toros, que sean todas las ferias, no decir, de Madrid 10 corridas, de Sevilla 2 y de Pamplona 1. No, si vas con todo. Y si no, vamos a ver
si otras plataformas, como fue en su día Onetor o como esto, nos lo transmiten todas las corridas. Digo yo, no lo sé. Yo sé que decir las cosas se dice muy fácil, pero es muy, muy complicado. Muy complicado. Ya veremos, vamos a esperar a ver. Yo, como desde el punto de vista taurino, tengo la suerte de vivir en Madrid, pues me Claro, veo cada año en torno, he bajado un poco el listón, estaré en 40 festejos de los 70 que se celebran, aunque hasta hace unos años me veía prácticamente todo. Vamos a ver, yo creo que Santiago ha dicho que cómo se van a hacer la competencia entre intereses que parecen contrapuestos. Yo no lo veo tan contrapuestos. No olvides que las grandes marcas, es puro marketing, las grandes marcas de coches o de alimentación o de cualquier otra actividad no tienen una marca, tienen varias, porque quieren captar. Tú has sido como yo delegado de ventas, Santiago, y conocemos muy bien el marketing y sus maniobras, ¿no? Quiero decir que a lo mejor lo que quieren repartirse es el pastelito de la televisión, de los festejos televisados, porque puede haber un reparto ahí, tú te encargas de San Isidro y yo me encargo del resto de los festejos que se hacen en la comunidad, que son bastantes: corrida de toros, novilladas, certámenes tipo el de Tenel o otros que se puedan inventar, y a lo mejor lo que quieren es captar, digamos, casi al completo el mercado con esas dos televisiones. O sea, yo no lo veo como competentes, no lo veo como competitivos, lo veo como una maniobra, como una posible maniobra de mercado. Y en cuanto a los precios, que vayan con cuidadito el señor Garrido de Marras, porque la barrabasada que hizo la Ayuso dejando la libertad a los precios ha llegado a lo que estamos hablando, que es casi prohibitivo para un sector del público el ir a los toros, o en vez de ir 10 veces al año van 5, o el que iba 5 va 1. O sea que, y yo no sé si eso lo va a cubrir el triunfalismo que hablábamos antes, o esta como una especie de fiebre que hay en un sector de la juventud que está yendo a los toros, que ya veremos a ver si va a ser persistente o va a ser flor de un día. O sea, quiero decir que si por encima de todo no se hacen las cosas bien, en el ruedo, fundamentalmente en el ruedo, en la información, en las presidencias de las plazas, etcétera, esto es pan para ahí, hambre para mañana, o serán esas fluctuaciones que hay en la historia de la tauromaquia, que siempre las ha habido y que no hemos progresado nada porque siguen existiendo. Yo creo que el progreso es precisamente la estabilidad y la credibilidad de lo que se ofrece, y eso no lo estamos viendo ni en los toros ni en casi nada, ¿no? ya Ángel, pero No, si mira, yo no te digo que no esté de acuerdo con que salgan más canales. No, si no digo, Ojalá no, si me has salgan interpretado. 28, no. No, Lo que me no, que va, extraña, yo no. lo Yo que me tengo bastante con extraña, uno. O sea, si no veo, yo no veo las no, televisiones no, sí, comerciales. Y en el momento que hay bueno, anuncios sí, a mí, ya no veo la televisión. O sea, vamos a ver. lo hago el Pero yo boicot, no, vaya. no, Ángel, Ángel, yo no estoy hablando por mis gustos particulares. Yo estoy Ujú, hablando en general. ¿Eh? ujú. Y me extraña que Nautalia quiera crear un canal de televisión privado, ¿eh? Para dar sus ferias. Hombre, me Pues, extraña porque la Comunidad de Madrid, que es la que ha echado el paso adelante y ha tenido mucho éxito, pues que ahora desde casa le hagan la competencia, ¿no? no, pero A lo que yo no mejor que no lo veo como crea el canal. competitividad, que lo veo como una maniobra Espérate, al pero mismo rédito. déjame, Ángel, déjame que yo dé la explicación Vale, vale. que crea conveniente en este caso, ¿no? Ujú, ujú. Lo que sí digo, ojalá no sea solo Natalia, sino que la empresa Pagé, si sigue en Sevilla, diga el año que viene, oiga, sí. que yo voy a crear un canal de televisión y voy a televisar toda la feria de Sevilla. Y en la Malagueta pase lo mismo, y en el otro Eso lado. es otra cosa. Eso, Eso, Claro, oye, eso no es eso es lo que otra yo cosa. estoy hablando. Digo que pongo entre comillas esas declaraciones en el aspecto de que, hombre, si la Comunidad de Madrid no hubiera apostado este año por la Feria de Madrid, de San Isidro, pues a lo mejor para mí era más creíble.
pero no quiere decir que yo esté en la verdad ni yo esté en los pensamientos de Rafael García Garrido. Carmelo. Mira, yo en esto lo tengo muy claro y no estoy para nada de acuerdo ni con Coral ni con Ángel. ¿Por qué? Porque el año pasado ya se habló de esto. Rafael García Garrido y su socio, el francés, son muy dados a tirar octavillas, como antes en las manifestaciones prohibidas, y a ver qué cae y a ver qué se dice, ¿no? Rafael García Garrido puede ser cualquier cosa menos un filántropo. Es decir, es un negociante Sí, total. del mundo del toro, entre otros mundos en los que también participa. ¿Me parecería bien que un ganadero tuviese un canal de toros? No. ¿Y que un torero? No. ¿Y que un empresario? Pues tampoco, porque si algo tiene que ser la prensa y los medios de comunicación, tienen que ser independientes. Si resulta que quien va a crear y quien va a impartir y a dar publicidad a las corridas de toros va a ser un empresario, pues el asunto no puede estar más viciado. No puede ser más, perdonadme la expresión, canalla desde el principio, porque va a ser de todo menos independiente. También. Va a colocar a sus toreros, a sus comentaristas y a quien haga falta para que Plaza 1 y él mismo sean los que salgan bien parados de esa historia. Cuidado, que se retransmitan todas las corridas de toros y si puede ser por 95 canales, mejor que por 90, en eso estoy de acuerdo. Pero el trasfondo de esta historia no es ese. El trasfondo de esta historia es que un empresario, que resulta que es el empresario de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, quiere tener un canal para retransmitir corridas de toros de su plaza o de las que sean. Y eso me parece que no tiene ningún sentido y va en contra de la independencia que debe tener un medio de comunicación y de la imparcialidad que debe tener un medio de comunicación. Y tenemos experiencia con el señor García Garrido, insisto, para pensar que es cualquier cosa menos un filántropo, menos una persona que desinteresadamente haga algo por la fiesta. El señor García Garrido no puede hacer nada desinteresadamente porque es empresario taurino y por tanto todo lo va a mirar desde ese objetivo y eso va a ser malo, absolutamente malo para los aficionados. Que se den corridas de toros, estoy de acuerdo, cuantas más mejor. Que se den por interesados en otros aspectos y sobre todo en lo que supone los soportes de la tauromaquia y de la fiesta, pues no, porque al final esa información va a ser una información fallida, va a ser una información manipulada y eso me parece a mí y creo que nos debe de parecer a todos absolutamente mal. Pues eso es lo que han dicho, estoy totalmente de acuerdo. Claro. Pero acabáis de decir que os parece bien. Yo creo que me has interpretado mal. Yo no he dicho. No, puede ser. Vamos a ver. Yo he dicho que me parece bien. Venga, de uno en uno, por favor. Yo digo, me mantengo en que cada día veo menos televisiones comerciales, porque lo has dicho, pero es que todo lo que sea con ánimo exclusivamente de lucro, que es casi todo, y sobre todo las televisiones estas comerciales que tienen más, ya duran más los anuncios que los contenidos, yo ya ni las veo, o sea, no quiero invitar a nadie que haga lo mismo que yo, pero conmigo que no cuenten, ¿no? Y yo creo que la salida a toda esta confusión y este mare magnum y esta vorágine de chorradas, yo creo que tiene que ir por el sentido común, y el sentido común, sigo diciendo, que tiene que estar en manos de profesionales ya retirados que gestionen las plazas por grupos, no sé si a salariados o a comisión o que sean empresarios, pero con unas reglas de juego absolutamente transparentes, y por ahí van los tiros. O sea, yo todo lo demás, pues estamos como estamos precisamente por este mare magnum de cosas contradictorias que hay, ni más ni menos.
Bueno, Coral, ¿qué querías hablar? Sí, yo estaba de acuerdo, Carmelo, por querer ver las corridas de toros televisadas. Sí, Lo que sí. pasa es que lo que tú has apuntado, pues llevas toda la razón del mundo. Es un tema en el que yo personalmente no había caído, sino otra televisión, vamos a ver las cosas. Ah, pues qué bien, pero claro, ahora ahondas en lo que tú has dicho, y llevas toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Y otra cosita, Ángel. Yo quería decirte que es mi opinión, ¿eh? Dices que las entradas de toros de Madrid son carísimas, carísimas. Los aficionados que vamos de fuera nos vemos mal para conseguir una entrada de toros. Pero ¿no crees tú que ese precio de las entradas puede tener algo que ver porque pagamos los aficionados, los que vamos, parte de los abonos que os regalan a todos los jubilados? Porque No, os yo regalan un montón de abonos que no te, pagáis un duro y luego los que vamos, ¡hala! déjame que te explique, porque esa maniobra, mira, primero, que los abonos valían entre 100 y 120 euros el más barato y 120 el más caro, grosso modo. Podría ser 95 y 125. Un regalo. O sea pues claro que es un regalo, por supuesto que es un regalo. Un regalo. Pero si eso algo sabemos que es un regalo. Oye, que también lo podían hacer en otras plazas, ¿eh? O sea, lo que pasa es que... ¿Qué va? Madrid tenéis a Ayuso que está con la... En otras plazas lo pueden hacer. Yo lo que te digo es que a cambio de ese regalo... Me parece genial. A cambio de ese regalo, la señora Ayuso ha triplicado, o con el permiso de la señora Ayuso, el señor Garrido ha triplicado por 3 los precios normales de las entradas. Y eso a la larga es mucho más destructivo que si yo siguiera pagando cada año los 110 o 115 euros que me costaba el abono. ¿Me explico? Y el que tengamos este pequeño privilegio los abonados de Madrid, también te tengo que decir que hacemos bulto, porque ahora parece que va un poco más de gente, tampoco es para tirar cohetes, pero ojo, que hay tardes en Madrid que si no fuese por los jubilados de arriba y los del 7 y poco más, estamos hablando de 2.000 personas contando los turistas o 3.000 personas, ¿eh? Cuidadín, que eso también puede ser una maniobra para el triunfalismo ese del que hablábamos antes. Y luego habría que saber las entradas que se regalan para, no sé si para las nuevas generaciones o para las viejas, pero yo veo muchísimo boleto de regalo en Madrid. Pero en el conjunto sí. dicen, más de 1 millón de personas han pasado por la Plaza de Toros de Madrid esta temporada, que a mí me parece que es un número muy importante. Entonces, una cosa con otra, ¿no? Eso también. Pero que estamos hablando, si han pasado 1 millón. Bien. Pero déjame que te cuente, Coral, que los abonados que estamos en Madrid que nos regalan eso, yo creo que debemos estar en torno a 1.500 o 2.000, si es que llegamos. O sea, que somos los mismos. O sea, que eso sobre 1 millón, estamos hablando de muy poco porcentaje. O sea, que lo del regalo sigue siendo venenoso, que yo prefiero pagar 110 euros y que nadie me señale que yo voy gratis a los toros, que no cuando invito, que cada año invito a alguien con 4 entradas ya haya amortizado el abono. ¿Me explico? Pues sí, pero bueno. Pues ya está. Os regalan el abono a los jubilados, a nosotros no. Te explica, pero yo acabo de decir con lo de la Diputación de Málaga, que creo que las plazas de titularidad pública lo que tienen que recibir y no dar. O sea, a mí me parece muy bien que haya un número de abonados para personas jubiladas, pero que esté regulado y que no sea gratis, que sea barato, pero no gratis. Yo te digo que prefiero que pagar el abono y que me pongan los precios como estaban. Sí. Ya está. Pues ya está. Claro. El problema que va a haber... Perdona, Santiago, el problema que va a haber es que pronto quitarán la gratuidad y van a seguir los precios como están ahora. ¿Me explico o no? Que también puede ser una maniobra de marketing. También puede ser. Sí, claro pero tiempo al tiempo. Nosotros no somos ninguno futurólogos. Así es. Ya. Eso ya Así es. Hay mucho en los medios de comunicación.
nosotros analizamos lo que hay ahora. Y en Sí, este sí. momento lo que hay es que si yo voy de Ronda a Madrid a ver una corrida de toros, me cuesta 6 veces más que le cuesta a un señor que tenga mi misma edad y va gratis. Bueno, es. ¿y eso por qué? No Todo el año. estamos en España, no somos Oye. todos iguales Toda la en feria, la además. Constitución, ante la ley. Santiago, ¿Ante qué Toda la ley? feria, Ángel. como vengas a los toros a Madrid y además te sientes en una terracita a comer, que son 2 maniobras del Ayuso, te vas a enterar lo que vale un peine. Hombre, ¿Qué tiene que ver la Ayuso? ¿Qué tiene que ver la Ayuso con el precio de las terrazas? ¿O es que Ayuso tiene alguna terraza suya? No, pero es que parece que la ha inventado ella. No, oye, no me extrañaría El regalaros los abonos, por tuviese supuesto, intereses Ángel. creados. La Ayuso ha vivido a menos de 100 metros de mi casa. La conozco bastante bien. Yo vivo en el centro Tú de la las conoces, sitios de pero las copas de Madrid, en le el barrio tienes de una San María, manía y al un lado de la odio calle verbal. Ponzano. Eso Y me no- lo conozco eso- muy bien. Tenías que estar muy agradecido que te regala el abono de los toros. Eso para empezar. Y es que, fíjate, Bueno. si te regala la entrada de toros, vas a comer mucho mejor porque tus gastos son menores. A los toros Sí, ya no pagas nada, solo pagas la comida. Con lo cual, nos sentamos 6 en hay una, que ser en una agradecidos terraza en de este Madrid. mundo. En una terraza de Madrid, 6, y pedimos un primero de cerveza y luego no sé qué, un mosto y luego unas tapitas y se te van los 110 euros en menos que canta un gallo. Pero ya no tiene la culpa, se te irían los 110 euros más el precio de la entrada, sería doble lo que se te iría. Así solamente se estaba la cerveza que tú tomes o lo que tú te quieras comer o lo que quieras tomar. Pero la entrada del Bueno, otro te la han regalado. Por esa regla de 3 es culpable en nada. Claro. Para evitar eso, pues yo el año pasado, en este año, por eso no he ido a Madrid. Eso es. Porque así me ahorro la terraza y me ahorro el dinero de la entrada. Y porque Muy bien. Venga, de daros las condiciones que Ángel. gracias. Daros Eso las gracias fue- una noche más. Venga, dejadme acabar. Daros las gracias una noche más a vosotros y a ustedes, señoras y señores, agradecerles la atención prestada una noche más y emplazarles para el próximo martes, si Dios quiere y ustedes lo desean. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, ya ha sido una tertulia muy, muy agradable. Sí.